ni bombardeos, ni misiles, ni el escudo. Contame un poquito. Qué buena noticia. Qué buena noticia. Bueno, la cosa está pasando de este lado del Atlántico, ¿no? Contanos cuál es la repercusión de todo lo que está pasando en Venezuela allí en Israel. Pablo, la cosa pasa del otro lado del Atlántico, pero de alguna manera también se instala en este nuevo movimiento de lo que sería la necesidad de ver la geopolítica no como regional, sino como global. Digo, ¿qué va a pasar ahora a partir de la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos? ¿Cómo va a repercutir en toda la región del Medio Oriente, en lo que está ocurriendo en Irán, en la relación con Rusia, de Rusia para con Irán, de Rusia para con Estados Unidos y de Rusia también, ¿por qué no?, para con Israel? Las repercusiones son muchas y vienen de todos lados. Quiero decir, desde horas tempranas aquí nosotros nos amanecimos con la noticia de lo que estaba ocurriendo en Venezuela aproximadamente a las 9:15 de la mañana, hora local, y a partir de ese momento repercusiones que empezaron a llegar de todos los mandatarios, de los principales mandatarios de los países aquí en la región. Irán, que en primer lugar se mantuvo totalmente a favor de Venezuela. Histórico aliado de Venezuela, ¿no? Histórico aliado de Venezuela y de alguna manera, a ver, pensar, y está bueno que lo tengamos también a Damián y a Ilan en el piso, porque pensar en este triángulo de Venezuela, Irán y Rusia, cómo se venía comportando hasta ahora esa relación tripartita en la cual, claro, mucho más potencia son Rusia e Irán, pero Venezuela aportaba de lo suyo también y bastante, y cómo va a continuar a partir de ahora. Entonces, un Irán con un ayatolá, Ali Khamenei, el líder supremo de la resistencia iraní, que sale a decir, apoyamos a Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro, y a Rusia, que de alguna manera durante todo el día, si bien condenó lo que estaba ocurriendo en Venezuela, se mantuvo también con una situación, con una relación, una respuesta bastante, podríamos decirle, tibia, porque, claro... O por lo menos a lo que se esperaba. Digo, Irán, que tampoco está en una situación... Está muy convulsionado Irán en estos momentos, con manifestaciones en la calle en los últimos días, contra el régimen que le está llamando o que está favoreciendo o respaldando a Nicolás Maduro, ¿no? Vos sabés que lo hablaba justamente muy temprano hoy con Damián, esto de que si bien a todos nos sorprendió lo que ocurrió en la madrugada en Venezuela, Trump ya había lanzado una advertencia, no para Venezuela, pero sí para Irán, en la mañana de ayer, viernes, en la cual le había advertido al régimen iraní que de continuar con la represión para con los manifestantes civiles que estaban saliendo a las calles a protestar contra el régimen, Estados Unidos no iba a dudar en llegar hasta Irán y salir en defensa de la población civil. Y menos de 24 horas después ocurrió pasa lo de Venezuela. Claramente es un cambio de era. Claramente es un cambio de era, Damián. A ver, lo sumo a Damián y a Ilay, porque no es habitual que un país del otro lado del mundo dice, bueno, si alguien agrede a los manifestantes, vamos a intervenir. Es como mucho, ¿no? Pareciera. Trump está tratando de imponer su doctrina, ¿no? Lo hizo fuertemente en Irán, lo hizo hoy en Venezuela, y también ahí las alianzas que hay, ¿no? Claramente Estados Unidos, Israel, bueno, Argentina también alineado fuertemente. Sí, claro. Acaba de llegar también un comunicado de la Cancillería israelí con un apoyo del canciller, justamente, Guion Sar, absoluto a Trump, y bueno, un apoyo al pueblo venezolano. Así que Israel mira esto con mucha atención, más allá de estar tan lejos, ¿no? Y agrego el foco en el pueblo. Hay muchas similitudes entre lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Irán, en cuanto a un gobierno que no conoce de legitimidad popular, un pueblo que sale a la calle a protestar. El venezolano lo viene haciendo hace mucho tiempo y viene siendo acallado ferozmente, y también sucede lo mismo con el pueblo iraní. Y en este caso también desde Israel el mismo mensaje es el apoyo al pueblo y la condena al régimen que claramente está yendo en contra de los intereses del pueblo. Claro. Y no es casualidad que si pensamos que Venezuela es casi que un satélite de Irán en la región, los lazos que se vienen estrechando demuestran que, por ejemplo, la tienda más grande iraní fuera de Irán se encuentra en Venezuela, a ese nivel, y Maduro llora cuando cada líder iraní es eliminado o muere en un accidente de helicóptero, como fue el caso del presidente Ebrahim Raisi. Evidentemente hay mucha conexión, y no solamente a nivel político, sino que también hay otras influencias que responden
como crimen transnacional en Venezuela que responden a Irán, como es el caso de Hezbollah. Y de hecho, agrego algo más, se estuvo mencionando que armamento fabricado en Venezuela está siendo utilizado en este momento por el régimen iraní para aplacar justamente las protestas. Entonces, hay mucho más que convivencia ideológica entre ambos países, diría entre ambos líderes de países, entre ambos gobiernos, y que claramente Estados Unidos viene a romper eso y cuenta con el apoyo desde Israel. Bien, Gaby, por favor quédate, quiero que compartas con nosotros claro. y quiero escucharte tu reflexión respecto a lo que decía esta mañana después del ataque y de la extracción de Nicolás Maduro y su mujer. ¿Qué es lo que decía Diosdado Cabello, el hombre fuerte hoy en Venezuela que sigue ahí, sería uno de los objetivos? Por lo menos habían anunciado de la primera fase, posiblemente de la segunda o no, habrá negociado. A ver, escuchemos. Confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político, militar, para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente. Que nadie le facilite las cosas. No es la primera lucha, no es la primera batalla que contra este pueblo han emprendido algunos, creyendo que nos van a derrotar, creyendo que van a mancillar el honor y la dignidad del soldado, del policía, del venezolano de a pie. No es la primera. Hemos sabido sobrevivir a todas estas circunstancias. Y más allá de uno de nosotros o de otro o cualquiera de nosotros, aquí hay un pueblo que está organizado, un pueblo que sabe lo que tiene que hacer. Gaby, desde allá tu reflexión respecto a lo que acabamos de escuchar y una segunda pregunta. Hablabas de Rusia, una respuesta tibia, por lo menos para lo que se esperaba. ¿Habrá habido un diálogo con Trump? Trump lo negó, un diálogo respecto a Venezuela con Putin, pero ¿qué es lo que se dice allí en Israel? Bueno, respecto de lo que fueron las declaraciones de Diosdado Cabello, Pablo, las repercusiones no se hicieron esperar, sobre todo en la población venezolana que vive aquí en Israel, que no es tan grande como sí hay en Estados Unidos. La comunidad venezolana aquí no llega a los 4.500, 5.000 personas como mucho, que inmediatamente, apenas se conoció lo que estaba ocurriendo en Venezuela y apenas también se conocieron las declaraciones de Cabello y las declaraciones de Vladimir Padrino en horas de la mañana, comenzaron a circular todo tipo de festejos por los diferentes grupos de WhatsApp, por todas las redes sociales que nuclean a los venezolanos aquí en Israel. Más que nada porque, a diferencia de Argentina o a diferencia de otros países en los cuales tal vez se pueden llegar hasta una representación diplomática, ustedes saben que no hay representación diplomática de Venezuela en Israel. Las relaciones diplomáticas están cortadas desde el año 2009 a manos de Hugo Chávez, y que Nicolás Maduro continuó con esa línea política, ideológica y diplomática, y entonces no existe ningún tipo de relación. De hecho, lo que se podía leer en los festejos de los venezolanos era la alegría de saber que en algún momento no muy lejano van a poder volver los que quieran a Venezuela, porque hay mucha gente que se ha ido de Venezuela o por una cuestión religiosa o por una cuestión laboral, pero hay muchos también que se fueron perseguidos y que se fueron con el miedo de la dictadura de Maduro, y entonces hoy empiezan a soñar con la posibilidad de que en un futuro no muy lejano puedan incluso no solamente volver, sino lo más importante, reencontrarse con familiares que siguen en Venezuela y que no han podido salir en su momento de allí. Sugieren, segunda, sugieren en Israel que sí hubo un diálogo más allá de la desmentida de Trump entre él y Putin. No hay una declaración oficial en Israel, sobre todo de parte del gobierno de Netanyahu, respecto de si hubo o no algún tipo de conversación y sobre todo, a ver, Pablo, Netanyahu no va a salir por una cuestión lógica y de lineamiento directamente político, no va a salir a contradecir a lo que haya dicho Trump. Sí, es sabido, y lo saben en la mesa también, que en los últimos meses, podríamos decir, hay conversaciones entre Trump y Putin
no solamente por lo que ocurra o de Venezuela o de Irán específicamente, sino y por sobre todo en especial de lo que vaya a ser la situación entre Rusia y Ucrania. Sí, llama la atención que no se haya tocado el tema Venezuela, ¿no? Con Putin, más allá de que incluso, a ver, si bien fue tibio, según lo que dice Gaby y también lo que están dando los reportes, sí se ha pedido una reunión urgente en la ONU, tanto Rusia como China, ¿no? En los últimos minutos. Y te agrego, quien lo impulsa es Sudáfrica, y no es casualidad que lo haya hecho Sudáfrica en el Consejo de Seguridad, porque conocemos también de la rivalidad que existe ahora entre el gobierno sudafricano con el de Estados Unidos, cuando Estados Unidos no fue al último G20 que organizó dicho país. Bien. Entonces, acá hay una cuestión geopolítica que se empieza a amplificar cada vez más y que no queda solamente en la región, sino que ya empieza a mutar en los diferentes continentes. Sí, es muy difícil que igual tenga impacto, sí. ¿no, Gaby? De cualquier solución de la ONU o algo. Pareciera que no. En el terreno, digo, no va a tener impacto. Decime, Gaby. En el terreno habrá que ver también si de hecho se convoca una reunión del Consejo de Seguridad, y esto Damián y Lan, ustedes lo saben mejor que yo, es qué va a pasar respecto de cada uno de los países. China y Rusia son aquellos también que tienen derecho a veto sobre cualquier decisión que tome el Consejo o que vaya a perjudicar o no a lo que haya hecho los Estados Unidos. Ahora, déjenme, antes de cerrar, les agrego, acaba de llegar la publicación del primer ministro Netanyahu después de las declaraciones del canciller Saar, el primer ministro que esperó a que Trump terminase sus declaraciones, su conferencia de prensa, tuiteó hace un ratito: felicitaciones, presidente Donald Trump, por su liderazgo audaz e histórico. En nombre de la libertad y la justicia, saludo su decidida resolución y la brillante acción de sus valientes soldados. Esto de alguna manera refuerza lo que decíamos recién, ¿no, Pablo? Digo, mientras Saar, como decía Damián antes, había hecho sus declaraciones hablando de la vuelta, del posible regreso a las relaciones diplomáticas entre ambos países, Netanyahu lo que hizo fue ir directamente a la felicitación justa y directa para con el presidente Trump. Muy bien. Gracias, Gaby, por toda esta información que nos traes de allá, y estamos atentos a cualquier nueva repercusión que haya en Israel, teniendo en cuenta, por supuesto, el conflicto que está sosteniendo con Irán, que es un aliado de Venezuela. Siempre es interesante ver qué es lo que está pasando en Medio Oriente y cómo las cuestiones que pasan de un lado del continente también pueden afectar el otro. Gracias, Gaby.